Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema hoy es la crisis de las basuras se fue al espacio. Nuestro hashtag, numeral basura espacial. Bienvenidos. 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, y para hablar de la crisis de la basura en el espacio, hay tres expertos en el set de Canal Capital. Camilo Guzmán, experto en Derecho Espacial, investigador de la Universidad Sergio Arboleda. Raúl Joya, también director del Observatorio de la Sergio Arboleda y director del proyecto Satélite Libertad 1, ¿verdad? Sí, señora. El satélite casi colombiano. Colombiano. Sí, ya hablaremos de ello. Ya hablaremos de eso. Y Andrés Alfonso, que es cofundador y gerente de una empresa llamada Sequoia Space, que produce satélites aquí en Colombia y ya nos va a explicar cómo es que se gana la vida en eso desde aquí. Por favor, manden sus preguntas a #hashtag INTL, las llevaremos aquí a los expertos y les propongo que para ver este tema empecemos con la nota. La cantidad de escombros suspendidos en el espacio alcanza un punto crítico de colisión, lo que implica una amenaza cada vez mayor para los satélites y los astronautas. El principal problema es que estos escombros choquen entre sí y generen más basura espacial de la que ya hay. La Sociedad Astronómica Británica contabilizó más de 22.000 escombros y estima que hay millones más, y que al menos 500.000 son de menos de 10 centímetros de diámetro, los cuales pueden causar estragos cuando los astronautas viajan a alta velocidad. It could be as destructive as a bullet. If you had something significantly bigger than that, I suppose bolt size, then it's more like a very large bullet or almost perhaps a shell in the level of the destruction. And so this is a serious issue. The problem is there's an awful lot of the stuff out there and we don't know exactly where it is, so it is a good idea to think about ways to get rid of it and to prevent it being added to in the first place. Toda esta basura, que incluye desde viejos cohetes y lanzaderas hasta satélites inactivos y otros objetos procedentes de la fragmentación de residuos generados por las explosiones, se encuentran en órbita y están rodeando a la Tierra actualmente con más de 16.550 objetos denominados basura espacial. La estadística de países y organizaciones que desechan estos aparatos, según la CIS, formada por el Reino Unido y sus colonias, es la que mayor cantidad de basura registra en el espacio, con un total de 3.923 objetos, seguida de Estados Unidos con 3.974 objetos espaciales. La Agencia Espacial Europea sigue siendo la entidad que menos objetos emite al espacio, con tan solo 227 cuerpos, de los cuales 46 proceden de explosiones y el resto son cohetes y demás escombros. También hay países que, independientemente de la agencia espacial a la que pertenezcan, envían y tiran a la órbita terrestre a aparatos espaciales. There must be literally millions of tiny pieces up there, and there have certainly been thousands of satellite launches. So it depends on where you draw the line, really. Down to the very smallest particles, there must be an enormous amount of material, simply because we've been putting objects in space for 50 years, and each time you launch something,
it can be a bit messy. You do generate a bit more. El aumento de los residuos espaciales, que ha pasado de los 8.668 objetos que sumaban al finalizar el año 2000 hasta los de más de 16.650 del año 2013, han provocado la creación de programas como el US Space Surveillance Network, el programa encargado de controlar la basura espacial. La iniciativa la desarrolló el gobierno de Estados Unidos y tiene como principal objetivo detectar, controlar, catalogar e identificar estos objetos hechos por el hombre y que orbitan muy cerca de nosotros. Uno de los múltiples estudios del espacio sugiere que el aumento de dióxido de carbono atmosférico que provoca el cambio climático no solo elevaría el nivel del mar, derritiendo los glaciales, sino que también ayudaría a la proliferación de basura espacial. Después de analizar información sobre 30 satélites en los últimos 40 años, este equipo de científicos ha confirmado que las capas superiores de la atmósfera están perdiendo densidad como consecuencia del incremento del CO2. Que hace que los satélites permanezcan en órbita hasta un 25% más de tiempo, aumentando la posibilidad de colisión y accidentes espaciales. Todos estos artefactos enviados sin regreso están causando inconvenientes y gran polémica en la Tierra. Tanto así que el Pleno Parlamento Europeo se reunió en un marco previamente pactado con los gobiernos de la Unión Europea, que cuenta con más de 70 millones de euros del presupuesto de la Unión para apoyar la solución de este problema. Algunos países como Colombia aún no cuentan con un lugar en el espacio, mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su primer satélite en abril. Desde China se lanza al espacio el primer satélite ecuatoriano. A diferencia de Ecuador, Argentina puso en órbita el primer nanosatélite de su historia, desde el Centro Espacial en China. Y Uruguay con su primer satélite en órbita desde una base en Rusia. Sin embargo, sigue el gran interrogante: ¿por qué Colombia no tiene un lugar en el espacio? La Agencia Japonesa de Exploración Espacial lanzó el 28 de febrero un satélite diseñado para localizar trozos de basura espacial. La operación consiste en acoplar a estos desechos el cable, que es capaz de aprovechar el magnetismo de la Tierra para generar arrastres y reducir progresivamente la velocidad a la que aún siguen orbitando los satélites obsoletos. Para la elaboración del cable contaron con el apoyo de una empresa de Hiroshima, famosa por la fabricación de redes de pesca de alta calidad. El lanzamiento del 28 de febrero tuvo como fin probar la resistencia y correcto funcionamiento de este cable. Esto plantea una situación potencialmente peligrosa, ya que el impacto de uno de estos trozos, aunque sea muy pequeño, puede dañar gravemente un satélite operativo y generar más colisión en cadena que podría dejar sin funcionamiento redes enteras de telefonía móvil, televisión o predicción meteorológica. Raúl, ¿hay crisis de la basura o no hay? Bueno, yo creo que si consideramos que tú botas un papel al piso, puedes decir es basura, recógela, o puedes decir simplemente no es un papel. Yo creo que sí hay un problema mundial el hecho que no tengamos la manera de recoger lo que el hombre ha llevado al espacio. Entonces tendremos que ir por partes. Primero pues hay que analizar que la palabra útil sería mejor desechos espaciales, ya que muchas de esas cosas han sido para beneficio de la humanidad. Afortunadamente, como lo veíamos ahorita, solamente son 57 años desde que Rusia puso su primer satélite, el Sputnik. Un satélite es aquel artefacto que gira alrededor de la Tierra y lo utiliza para el servicio a la humanidad. Generalmente son satélites de meteorología o de comunicaciones. En este caso, 57 años que han ido llenándose de partes que no quisiéramos que estuvieran arriba. Por eso creo que estamos a tiempo. Por ejemplo, que en Colombia, en estos países, se está hablando del tema, ya que a niveles de grandes potencias, como lo veíamos en el clip del video, ya es una cosa que se sale de nuestras manos. Y ellos tienen que buscar una forma, un código de conducta, que sé que ya hay algunos para trabajarlo, para mejorar ese tema, recuperar lo que se envía al espacio. Aquí un televidente nos mandó un gráfico, Luis Camargo, que dice que solo 5% de los objetos que están allá arriba
son operativos, que el De resto... los 22.000 que nombraron en el video, No, de todos los... no, solo 1.000 de los 22.000 son operativos. Que no sé, pero toca hacer y es así realmente Sí. la proporción, o sea, ¿dejan de ser usados tan rápidamente? Sí, lo que pasa es que, bueno, eso tiene diferentes connotaciones. Depende de la órbita en la que estén los satélites, su vida útil. Generalmente los satélites que están en órbita gestacionaria tienen más duración, pueden estar entre los 8, 9, 10 años, 15 años. Los satélites que están en órbita baja tienden a no tener tanta redundancia en los subsistemas que tienen y duran menos, pueden estar diseñados para durar entre 3, 5, 6 años. Y su caída es más rápida y por lo tanto dejan de ser escombros, duran siendo escombros muy poco tiempo. Entonces Y se caen, se expliquemos. desintegran en la atmósfera dependiendo del tamaño. Si es un tamaño muy grande puede que caiga algo en la Tierra, pero si son satélites de 20 kilogramos puede que se desintegran completamente. Digamos que la gravedad va haciendo su efecto y va atrayendo poco a poco todos esos objetos. Cuando se pensó la era espacial, no se pensó en esa saturación del espacio. Es decir, se comenzaron a mandar cosas sin preocuparse mucho por la basura. Hoy en día, cuando ya hay tantos países, son más de 60 países que tienen una actividad espacial, incluido Colombia, como lo dirá ahorita Raúl, pues eso crea una gran posibilidad de dejar más basura, si no se hace nada, y dos, de colisiones, como lo decía muy bien la nota, que pueden afectar proyectos de miles de millones de dólares, o así sea de un solo millón de dólares, pero que pueda afectar proyectos que van por el bien de la humanidad, por lo general temas de prevención de alertas tempranas, en caso de desastres, etcétera. Entonces, en ese momento no se pensó, en los años 50, 60 no se pensó en ese tema, y solo a partir del año 2000, más o menos, se comenzó a ¿Le pensar en parece eso. si aclaramos un poco el tema este? Aquí me están preguntando, ¿la basura a la que se refieren se encuentra en la órbita geoestacionaria? No, desde la órbita baja hasta la órbita gestacionaria hay 22.000 objetos de más de 10 centímetros de dimensión. Para ilustración de nuestros televidentes, podríamos decirle que aquello que no está funcionando en el espacio, entonces se puede considerar que ya no está haciendo su tarea, se considera un desecho espacial. La gran cantidad de desechos espaciales que están contabilizados han resultado de acciones intencionales de grandes potencias al destruir satélites, al hacer pruebas de sus mismos satélites. Entonces un artefacto tiene muchísimas partes, pero a la hora de romperlo, de fraccionarlo, como lo ha hecho los Estados Unidos o China, entonces en vez de ser un solo artefacto se convierte en miles de piezas. Ahí es donde tenemos el gran problema de una cantidad de partículas que no tienen la forma de controlar su dirección, su velocidad ni su sentido. Entonces eso es el problema que tenemos en parte ahora en la humanidad para empezar a controlar el tema de la contaminación en el espacio. Sí, lo que decía Andrés es muy importante, son 22.000 objetos medianos o grandes, pero si se contaran los minúsculos, Sí, hay quienes dicen que son más de son millones. 750.000 que miden 1 centímetro y hay millones que Millones miden de menos de un centímetro. La pintura de los cohetes se fragmenta durante el lanzamiento y eso comienza a ser parte de esos escombros. Son partículas, pero que igual hacen parte de ese esquema de escombros que están en el espacio, que pueden hacerle daño a algo en algún momento. Una Sí, que partícula, ya hicieron porque, un porque pedacito de pintura, hizo un hueco en uno de los shuttles, ¿no? Viajan a 28.000 kilómetros por hora. Por hora. Entonces, Claro que hoy en día ya las naves se diseñan para protegerse en cierta forma de esos pequeños elementos, y lo mismo los vestidos de los astronautas también tienen alguna pequeña protección sobre eso, porque lógicamente no solamente es nuestras partes, en el espacio hay micrometeoritos, hay fragmentos de pequeños cuerpos que no se formaron, asteroides y meteoritos que también bombardean las estaciones espaciales. Bueno, pero antes de entrar, digamos, en los escenarios de colisiones, ¿por qué no explicamos un poquito algo que todavía no me queda claro? ¿Qué tipo de satélite usa? ¿Qué órbita? Y explicamos qué significa una órbita, Camilo, para nuestros... Creo que lo dejamos yo pienso la que- palabra a yo los pienso que hay que ingenieros. definir las órbitas y los satélites. Sí, las tres órbitas principales serían si tenemos la Tierra, tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Tenemos una órbita baja que es muy cerquita de nuestra atmósfera. Por ejemplo, los que han tenido la posibilidad de ir en un avión de aquí a la costa norte colombiana son números redondos, 1.000 kilómetros. La primera órbita se encuentra desde los 200, 300 kilómetros hacia unos 180. 1.000 kilómetros de altura.
Después hablamos ya de una órbita media, que ya hablamos de 5.000, 6.000, 10.000 kilómetros. Y hay una órbita mucho más grande, que es la llamada órbita geoestacionaria, que ya hablaremos un poquito de ella. Entonces tenemos esas tres familias de órbitas. Y dentro de esas tres órbitas, pues tenemos diferentes aplicaciones de satélites, que podrían ser cuáles. Que son, bueno, hay diferentes tipos de satélites y se categorizan por el tamaño. Hay satélites que se llaman femtosatélites, que son desde menos de 100 gramos, de 100 gramos hacia 1 kilogramo son picosatélites, de 1 kilogramo a 10 kilogramos son nanosatélites, de 10 kilogramos a 100 kilogramos son microsatélites, de 100 kilogramos a 500 kilogramos son minisatélites, de 500 kilogramos a 1000 kilogramos son satélites medianos. ¿Y un satélite grande de de cuánto una es? tonelada hacia arriba son satélites grandes. Exactamente. Y entre el tema del peso se ha dado por diferentes connotaciones y características de los lanzamientos y de las misiones. Si uno revisa los primeros satélites que hizo el hombre, eran pequeños. ¿Por qué? Porque pues, el tema de lanzar un satélite cuesta mucho entre más pesado es. Después por las misiones robustas como los satélites de los cuales hablaremos más adelante sobre, por ejemplo, el satélite Gambit, que es un satélite que fue desclasificado en el 2002, que era un satélite espía. Era un satélite muy pesado, pero tomaba en el año 63, ya tomaba imágenes de 60 centímetros de resolución, que eso es una cosa absurda. Muy bueno. Entonces, los satélites, dependiendo de su misión, están ubicados en una órbita determinada. Los satélites de observación, entre más cercano esté, depende también, sí, pero entre más cercano esté, mejor es la resolución. Entonces, por eso hay satélites a 450 kilómetros de altura que hacen tareas de observación de la Tierra. Hay satélites más altos que también siguen haciendo tareas de observación de la Tierra. Están los satélites GPS que están a 22.000 kilómetros. Pero a ver, ¿cómo se hace? ¿Hay una especie de control aéreo, Camilo, como hay para que los aviones no se choquen, hay en el espacio para que los satélites no estén sobre las mismas órbitas? líneas, de las Sí, mismas órbitas. órbitas? Exactamente. No hay una verdadera regulación salvo para la órbita geoestacionaria, porque la órbita geoestacionaria, lo explicarán ellos si quieren más tarde, es una órbita en los cuales los satélites van a exactamente la misma velocidad que la Tierra. Entonces desde la Tierra parece que estuvieran quietos. Rotación. Van al mismo tiempo de la rotación de la Tierra. Entonces en esa órbita específica sí hay unas regulaciones, porque donde uno pone un satélite, ese satélite se queda. Y como va a transmitir información, por lo general son de telecomunicaciones, se necesita una regulación muy importante para que no haya interferencias, para que no haya choques, y entonces eso lo hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero es la única, las otras órbitas sí son dejadas a la libre Sobre el tema de utilización. vigilancia está el US Air Force Space Surveillance System, que es el que se creó en 1961 para hacer seguimiento de los objetos en el espacio, y es el que ha determinado esa cantidad de objetos que hasta el año 2013 eran 22.000. La pregunta del millón es la que hace Mario Fernando. Mario Fernando, y es los que hemos visto la película Gravedad. Queremos saber si es posible que ocurra algo así a la Estación Espacial Internacional. ¿Es Sí, posible claro. un escenario así? Claro, sí, por eso este satélite, que es el más grande que tiene la humanidad en este momento, está girando alrededor de la Tierra a más de 9 kilómetros por segundo, a una altura de 400 kilómetros. Tiene que estar permanentemente levantándose con sus micropropulsores. Ellos tienen unos pequeños cohetes, o sea, todo el sistema de la estación espacial se levanta porque ya va decayendo por la atracción gravitacional de la Tierra, y en muchas ocasiones es para evitar el paso cercano de algún satélite. Y en algunas ocasiones, pero muy pocas, es cuando hay algún meteorito o fragmento que pueda venir hacia la Tierra, o una lluvia de meteoritos que también pueden afectarlos. Los satélites tienen que protegerse, o una gran tormenta solar. Entonces, sí hay posibilidad de que pase lo de la película. Fue, digámoslo así, llevada muy bien. Lo único que no sería muy real de la película es que pueda viajar de una estación a otra, de la rusa a la china, tan fácil. O sea, que pueda ir navegando en el espacio. Sí, eso ya era la parte pero tiene muy de la buenas ficción, cosas, muy ¿no? buenos efectos interesantes, sí, señora. O sea, parte de eso sí Claro. puede No, ser. digamos, la investigación que se hizo para esa película fue muy buena, y se intentó hacer muy
realista. Pues lo de la China no se puede hacer en este momento porque todavía no existe todavía la estación china, que estará para el 2020-21, pero digamos una colisión con esas consecuencias podría existir. En esa película el inicio es muy interesante porque es un país, en ese caso Rusia, que destruye su propio satélite, como lo decía ahorita Raúl. Destruyó su propio satélite y a partir de eso se crearon una cantidad de debris o de basura o de desechos que fueron los que ocasionaron después la colisión. Ahí se vio también que a ella le avisaron, le dijeron, vienen unos desechos, protéjanse. Lo que pasa es que fue muy tarde porque los rusos en la película no dijeron a tiempo que iban a hacer eso. Claro que los chinos han destruido. Y hubo una colisión entre un satélite que se llama el Cosmos 2251 contra un inactivo contra un satélite contra activo. un satélite que de la constelación la de las comunicaciones. Aquí, Pablo Bueno me ha hecho un listado, un televidente y a quien estoy muy agradecida porque nos asesoró en información sobre este programa y nos hizo un listado de colisiones, una de las cuales afectó el satélite ecuatoriano Pegaso. También. Se chocó el año pasado. Bueno, ahí yo tengo mis dudas si realmente fue eso o fue que no funcionó. ¿O que no funcionó? Sí, yo todavía no he podido obtener una fuente fidedigna que me aclare ese tema. Y sobre todo que los satélites en este momento están monitoreados por, digamos, los alemanes. Tienen equipos excelentes para el rastreo de sus partes, que hace, lógicamente, es miembro de la Comunidad Europea y están vigilando para que sus satélites no sean afectados por esas otras partículas. Entonces, todos los elementos del espacio están numerados y están prácticamente siendo seguidos. Y todo está indicando pues que la organización internacional dentro de las Naciones Unidas es buscar la conformación de un código de conducta para que esto tenga un lineamiento. Pero si no hemos podido ni siquiera lograr aquí el consenso con el tema del medio ambiente, imagínate afuera. Bueno, ya vamos para ese tema. Una última pregunta sobre el tema de la crisis de la basura. ¿Hay crisis de la basura, por ejemplo, alrededor de Marte o alrededor de otros planetas? ¿Estamos hablando solo alrededor de la Tierra o estamos hablando en todo el espacio? Bueno, pues que no sabe yo creo que, pues, no creo que hablemos de crisis, Laura, pero porque estamos en este momento en un paso de exploración, en un paso en donde el hombre está tratando de conocer su entorno. Yo me imaginaba hoy como Colón cuando salió con 3 carabelas a buscar nuevos mundos. El hombre apenas lleva 57 vueltas al Sol tratando de ir a explorar lo que es sus planetas vecinos. Entonces, bien vale la pena mandar esos artefactos, en vez de enviar a una persona o un animal, empezar a explorar con robots qué es lo que está pasando. Alrededor de Marte pueden haber funcionando unas 15 máquinas y pueden haber otro tanto que no sirvieron, que perdieron su misión. Pero eso va a servir para seguir mejorando lo que tenemos ahorita. Esta transmisión que estamos haciendo seguramente la pueden ver en otro lado del mundo gracias a un satélite de telecomunicaciones, ¿no? O el desarrollo de Internet. Entonces, lo que sí hay que buscar es cómo que este inicio, porque estamos en el inicio, es que ya apenas llevamos 400 años de estar observando el universo con el telescopio Galileo, 400 vueltas al Sol apenas, en donde estamos tratando de organizar este planeta. Entonces, yo creo que esto es un punto importante y en un país como Colombia estemos tratando estos temas para que a nivel latinoamericano veamos cómo podemos aportar y mejorar. ¿Es posible un accidente en tierra de algo que se caiga? Sí, claro. ¿Sí? Pero estamos hablando de qué, o sea, estamos hablando no de... sé el tamaño, pero si es un tamaño considerable podría afectar. Podría afectar de la forma de... ¿Ha sucedido cuándo? Sí. ¿Y qué tipo de afectación creó? En México ha sucedido un par de veces. Lo que pasa es que por lo general esos objetos suelen caer en el mar, porque como la Tierra es mayormente agua, suelen caer en el mar y no suele haber afectaciones, pero en Australia, en México han caído. Por suerte no en ciudades, sino en el campo y no han afectado ni. ¿Y hay alguna región que sea más susceptible de eso que otra? O sea, como, no, Laura, o sea, no, todo no. el... Generalmente los grandes satélites están obligados para tener una reserva de combustible para cuando acaben su misión, sea de transmitir televisión, sea de teléfono, sea tomar imanes, con esos mismos cohetes lo clavan, entre comillas, sobre una de las superficies donde tenemos mar, en la Tierra, en el Océano Índico. Pero hay otros que no tienen o perdieron su control y simplemente échense la bendición y el satélite va a caer y toca
estar pendientes dónde va a caer. Hace unos años uno italiano cayó en el Océano Pacífico antes de llegar a las costas de Colombia y Ecuador. O sea que sí se han presentado casos, o a veces lo llaman, aquí en Colombia cayó hace muchísimos años, más de 30 años, cayó un fragmento, un satélite. Claro, la gente hablaba que era un platillo volador, pero realmente era un metal raro que habían enviado al espacio. Yo quería que Camilo nos explicara un poco el tema de, digamos, si hay basura en el espacio, si hay desechos espaciales. ¿De quién es la responsabilidad de limpiarlo? ¿De quién? O sea, hablemos de la propiedad del espacio. Es una excelente pregunta. La verdad es a la vez muy compleja y muy sencilla. En el espacio y el derecho del espacio y todo lo que se ha hecho en materia espacial a partir del trabajo que se ha hecho en la ONU ha sido de considerar el espacio como un bien común de la humanidad. Es decir, el espacio es de todos. En teoría, todos tenemos derecho a explorar el espacio, todos tenemos derecho a beneficiarnos de la exploración espacial y de los avances que se hagan en el espacio, todos tenemos derecho a beneficiarnos de eso. Entonces, en teoría, el espacio es de todos y no es de nadie a la vez. Si cuando Estados Unidos llegó a la Luna, nunca declaró que la Luna era de Estados Unidos. Simplemente dijo, llegamos a la Luna, pero la Luna sigue siendo de la humanidad. Entonces, es un tema muy complejo porque al no haber propiedad, o no haber territorio en el cual haya una propiedad o una soberanía, la responsabilidad de limpiar el espacio debería corresponder a aquellos que lo ensuciaron. Entonces, ¿por qué no hablamos de quiénes lo ensuciaron? Bueno, es simplemente los desarrollos del hombre han sido con buena intención, y los primeros experimentos que se hicieron llevaban a poner en órbita un artefacto por una gran competencia política de poderío. Y posteriormente ya vinieron los avances y desarrollos científicos con aplicaciones para el servicio de la humanidad, y esos yo creo que han tenido la tarea de recuperarse o simplemente enviarse al espacio a una zona donde no afectaría a nadie, y la parte científica ha tenido atención a eso. Realmente la parte comercial es la que no ha tenido mucha atención a ese campo, la parte militar. Y yo creo que a futuro pues es simplemente empezar que si alguien quiere poner algo en el espacio, lo debe recuperar para evitar más contaminación o evitar que haya futuros contaminantes. Y estos proyectos para recuperar, como vimos en la nota, cables, redes, centros de observación de la basura que pueden detectar hasta basura de 2 centímetros, o sea, ¿qué futuro tienen? ¿Todas estas cosas sí tienen futuro? La preocupación ha ido aumentando al ritmo al que han ido aumentando los escombros en el espacio. En el año 78 hubo alguien que incluso planteó un síndrome que se llama el síndrome de Kessler, que es que a medida que van creciendo, se van incrementando los escombros en el espacio, van a ir incrementándose las colisiones. Y va a llegar un momento que puede haber un caos de colisiones en el espacio y se van a producir muchos más escombros por esas colisiones. Esa preocupación ha ido aumentando y ha ido desarrollando programas para evitar que se incremente el número de escombros en el espacio. Hay muchos proyectos como robots que podrían rescatar la basura y traerla hacia la Tierra. Lo de los cables, sondas, diferentes tipos de proyectos que se han ido desarrollando. La academia está trabajando en eso alrededor del mundo. Se financian proyectos para poder determinar las mejores soluciones, pero obviamente es un tema muy difícil porque cada objeto en el espacio está girando alrededor de la Tierra a 7.28 kilómetros por segundo, y es un asunto bien complejo. Yo creo que ahí a veces las soluciones propuestas pueden ser un mal, es decir, que por querer recoger un satélite o llevarlo a Tierra puede crear una colisión involuntariamente y crear más. Eso hablaba la desechos. nota, que sí, claro. El peligro del mismo cable El peligro del mismo cable puede ser algo que lleve a que esas soluciones no sean viables, o se tenga una reserva en cuanto a esas soluciones. Yo creo que lo ideal es lo que dice Raúl, y es que a partir de ahora dejemos de contaminar el espacio, el medio ambiente espacial, y a partir de ahora y poco a poco se vayan cayendo esos desechos que ya existen, porque limpiarlos... ¿Pero eso es viable? Es viable, Claro. porque entre más cerca pongas un objeto de la Tierra, más fácil se cae. Entonces, si pones un satélite, los satélites han ido disminuyendo su tamaño y aumentando su eficiencia y su rendimiento.
Entonces, ¿qué pasa? Los satélites que hace 20 años pesaban 500 kilogramos, una tonelada, hoy pesan 30 kilogramos, 50 kilogramos y hacen la misma tarea y pesan menos y se usa menos combustible y los cohetes son más eficientes para subir esa carga al espacio. Si yo pongo un satélite a 400 kilómetros de altura, se cae, de manera natural, se cae en unos 10 meses. Y eso es un tiempo razonable. Son pequeños. Si yo lo mantengo con un micropropulsor, la órbita la mantengo a 400 kilómetros por unos 5 años haciendo una tarea de observación de la Tierra, pues hago un sistema súper eficiente y una vez termine su vida útil, se cae de manera natural. ¿Cuánto cuesta un satélite de ese tamaño, por ejemplo? Un satélite, en eso también hubo un cambio radical porque los satélites disminuyeron su tamaño, su costo y aumentaron su eficiencia. Entonces un satélite de observación de la Tierra de 1 metro de resolución en banda multiespectral puede costar hoy día 5 o 6 millones de dólares. Aquí quería hacer una ampliación a esto, Laura. El hombre cada día quiere proteger su entorno. Las energías que mueven, la energía que necesitan estos satélites es uno de los temas claves, complicados, difíciles. Y desde nuestra Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería pues estamos desarrollando un segundo satélite denominado Libertad 2 y él va a llevar un pequeño telescopio, una pequeña cámara y en este momento está trabajando cómo va a hacer su operación. Esto para indicar y continuar lo que dice Andrés es que estamos buscando la manera de ser más eficientes, más robustos, menos dinero y que tengan un gran servicio. Entonces sí se está buscando la forma de mejorar y sobre todo las energías alternativas, porque hay satélites hoy en día que quieren manejar energía nuclear. ¿Se imaginan un satélite con su cohete y que explote y nos contaminemos? Y creo que no es necesario tener a una órbita baja un satélite que se alimente con energía nuclear, porque las celdas solares y los sistemas de energía solar ya han aumentado su eficiencia también. Claro, pero me está costando entender un poco el argumento, porque ustedes me hablan de una miniaturización de los satélites y también una reducción de costo de los satélites y de la puesta en órbita de los satélites. Todo eso llevaría a una democratización del espacio, donde la gente, en vez de lanzar menos satélites, estaría sacando más satélites y produciendo más desechos. No, la rotación sería mucho más, tendría mucho menos tiempo, sería más cíclica, porque habría muchos satélites en el espacio, cumplirían su tiempo de vida, bajan a la atmósfera, se desintegran, suben otros, bajan a la atmósfera, se desintegran. ¿Y por qué gastarías 5 o 6 millones, me dijiste, para 10 meses? Porque si yo tengo un satélite 5 años tomándole imágenes a la Tierra constantemente y generando imágenes permanentemente, yo esas imágenes las vendo y pues es un tema puramente comercial. Bueno. Se van a empezar a generar negocios muy grandes. Google acaba de comprar Skybox hace 2 semanas en 500 millones de dólares. Skybox? Skybox es una compañía que hace satélites pequeños de observación de la Tierra. Bueno, Raúl, nos tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, te damos la palabra para que nos cuentes también por qué no hay satélites colombianos en órbita. Manden sus preguntas a #INTL y ya volvemos con más de Numeral Basura Espacial. No solo hacemos televisión. Promovemos y defendemos los derechos humanos. Trabajamos por una cultura de paz. Canal Capital. Televisión más humana. Ya regresamos con #Internacional. Tú puedes ser un reportero mundialista de Canal Capital. Envíanos tus videos con saludos y mensajes de paz para el fútbol. Cuéntanos cómo vives desde cualquier parte del mundo esta fiesta. Y saluda a tus familiares y amigos en Colombia. En Twitter, @Canal Capital. Y al Facebook oficial, Canal Capital Oficial. Los videos serán emitidos en nuestra programación. El Mundial de Fútbol Brasil 2014 está en Canal Capital. Televisión más humana. Este sábado tienes una cita con Engativá.
los proyectos en desarrollo, la gente y sus inquietudes, los barrios y sus historias, los eventos de la localidad 10 de Bogotá, en Gativá Humana, sábados 10:30 de la mañana, Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital felicita a un grande. Grande Farid. Gracias. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en #internacional. Canal Capital. Somos el canal de la paz y los derechos humanos. Somos la televisión más humana. Sí, porque no había satélites. Y tú nos dices cómo ganas la vida. Seguimos en #internacional con numeral basura espacial y nos habíamos quedado en el tema colombiano y quisiera arrancar con Camilo preguntándole, ¿hay una política pública colombiana para temas de espacio? En este momento es una política que se está creando. Desde el año 2007 se creó la Comisión Colombiana del Espacio, que es la encargada de hacer esta política. Ahorita también hay un programa presidencial espacial, entonces tenemos esas dos figuras, una comisión y el programa presidencial que están estableciendo la política colombiana. Todavía no se ha terminado de concretar o de concretizar esa política, se están mirando los diferentes aspectos y lo que toca determinar y lo que sería importante es determinar hacia dónde queremos ir, qué queremos ser en el espacio. ¿Queremos solo tener satélites? ¿Queremos ser una potencia satelital? ¿Queremos construir satélites o queremos construir o especializarnos en algunos aspectos, en satélites pequeños o en celdas solares? Entonces creo que estamos en ese proceso de reflexión y la Comisión Colombiana del Espacio es muy interesante. ¿Quién la conforma, la comisión? Es muy interesante porque la conforman casi todos los ministerios, muchas agencias del Estado y además universidades públicas y privadas. Por ejemplo, la Sergio Arboleda está ahí, la Nacional está y otras universidades. Entonces ha habido un debate muy interesante al interior de la comisión porque se han llevado puntos de vista de la academia y de las necesidades de cada entidad territorial y estatal. Raúl, y usted que estuvo involucrado en el Libertad 1, que fue el primero y único, Sí. ¿qué pasó después? Bueno, nosotros desde la Universidad Sergio Arboleda nos pusimos la tarea de romper el paradigma de intentar llegar al espacio y eso fue a través de un proyecto que se denomina CubeSat. Son cubos de 10 por 10 por 10 centímetros y solamente pesan 1 kilogramo de masa y están diseñados para que los estudiantes, profesores, investigadores realicen tareas y lo coloquen en el espacio y vean su funcionalidad. En palabras sencillas, el satélite Libertad 1, que se denominó así, se puso en órbita el 17 de abril del 2007 a bordo de un cohete del consorcio que está en la antigua Unión Soviética en Kazajstán. Y ese 17 de abril empezó nuestro satélite a transmitir un paquete de datos de telemetría, o sea, su estado de salud, su voltaje, su temperatura y su corriente. Después de eso, pues ha venido un proceso de empezar a apropiar conocimiento, ya habíamos hecho primero, ahora queremos es que la comunidad académica y otras instituciones del país estén trabajando alrededor de cómo se puede mejorar estos procesos, aprender cómo es una transferencia de calor, cómo se manejan los procesos jurídicos, cómo se maneja la parte electrónica y por eso estamos trabajando. A tu pregunta que por qué en Colombia antes no habían satélites, pues pueden ser del orden político, económico. La verdad es que la Comisión Colombiana del Espacio está trabajando en ello ahora. Pero aquí hay un señor que se gana la vida haciendo satélites y yo quería preguntarte, pues a quién se los venden, son todos colombianos, ¿qué es lo que tú haces todos los días? Bueno, nuestra compañía se llama Sequoia Space, comenzó desarrollando hardware para satélites pequeños, para satélites desde 1.3 kilogramos hasta 10 kilogramos. En este momento estamos pensando en desarrollar hardware para, para satélites de hasta 32 kilogramos y
desarrollamos varios sistemas de satélites pequeños y vendemos también consultoría y asesoría en desarrollo de misiones espaciales usando satélites pequeños, principalmente para observación de la Tierra. Le hemos vendido a Perú uno de los satélites peruanos que se llama UAPSat, que es un satélite de 1.3 kilos. Fue lanzado este año al espacio, fue liberado desde la Estación Espacial Internacional el 28 de febrero. Fue exitoso, el 70% del satélite es colombiano, las partes son colombianas, el radio interno del satélite lo desarrollamos nosotros. Desarrollamos el sistema de orientación pasivo, que es el que controla, hace que el satélite se ubique o se oriente hacia la Tierra para poder hacer comunicación con la estación terrena. Desarrollamos también sistemas de entrenamiento en algo que se llama los computadores a bordo de los satélites. Desarrollamos estaciones terrenas en UHF y VHF. Pero hay muchas compañías como la tuya aquí en Colombia. No había tantas. Hace 5 años no había tantas, en Colombia no, en Colombia somos la única compañía y creo que están creando una en Medellín que se llama Ideatec, ahí les hago la cuña. Están creando una también que va a hacer satélites pequeños. Alrededor del mundo hay alrededor de unas 20 compañías que hacen satélites pequeños. Lo que señalaba hace un rato, Google acaba de comprar una de las compañías que hace satélites pequeños. El año pasado uno de los inversionistas más importantes en Estados Unidos, que se llama Yuri Milner, invirtió 52 millones de dólares en una compañía que se llama Planet Labs, que hace satélites de 3 unidades tipo CubeSat para observación de la Tierra y que han lanzado ya alrededor de más de 20 satélites para capturar imágenes de la Tierra. Entonces es un mercado que está creciendo, que se está consolidando. Hay mucho interés en la región en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque son baratos y porque democratizaron el conocimiento espacial. Yo quiero aprovechar para hacer unas preguntas que tal vez quizás no devuelvan, pero quiero prestar atención. Una de las preguntas, Raúl, es de Nicolás Cojar, que quiere saber si se puede hackear un satélite o eso es solo de películas. Claro que sí. Claro que sí, porque estás trabajando ya algo que está remoto y si puedes entrar al sistema operativo y puedes descifrar. Por ejemplo, con el Libertad 1, en el cual laboró Andrés Alfonso, le hacía el sistema operativo y ellos tenían que estar preocupados porque en ese caso el sistema se llama Salvo, no era ni Windows ni era el Linux, era el Salvo. Tenían que tener sus protecciones para que no nos lo hackearan, porque perfectamente podrían enviar desde el espacio una señal que no quisiéramos. Entonces, sí. Y aquí hay otra pregunta, y es de Daniel Bustos, si la basura espacial puede ser reciclable. Yo no creo. Es una excelente pregunta. Yo creo que la mayoría del tiempo es muy complicado, porque las partículas que son muy chiquitas pues no se va a reciclar. Además en el espacio hay mucho desgaste, el espacio es muy hostil y todo lo que está en el espacio se desgasta mucho. La radiación lo acaba mucho. Sí. Habría que mirar si hay componentes que se puedan reutilizar. Por ejemplo, el transbordador espacial utilizaba unos tanques que se utilizaban 5 o 6 veces, esos caían no llegan al espacio, pero se recuperaban. Ahora, los materiales que hoy tenemos los satélites, si hubiera un camión de la basura recogiendo todo y que se pudiera volver a fundir, pues de pronto... Pero no obstante está el proyecto de SpaceX que están tratando de hacer cohetes reutilizables. Lanzar el cohete es totalmente reutilizable porque vuelve a la Tierra, totalmente. No gastar más tanques y los reutilizas. Bueno, dediquemos los últimos minutos del programa a hablar de Colombia. Porque aquí Ricardo Castro manda a decir: Camilo, Colombia se adhirió a protocolos internacionales para el control de la basura espacial y lo firmó en junio de este año. Sí. Mi pregunta sería, digamos, anterior a esta. Si Colombia está firmando, digamos, estos protocolos, pero no está produciendo basura espacial porque no está usando el espacio, no está enviando satélites, no está... ¿Debería tener realmente un programa? ¿Debería hacerlo o no? Porque tú me dices, se creó la comisión, se creó el programa. Pareciera que hubiera una decisión de alto nivel de que Colombia sí va a también colonizar este área. Entonces, ¿está la decisión tomada de alto nivel o no está? ¿O esto es solamente, digamos, un gesto
sin contenido. Raúl, te veo. Pues no, no, pues si quieres, por favor, Camilo, y ahora digamos que el espacio es extremadamente estratégico y para todo Estado que tenga la capacidad de estar en el espacio es algo muy importante, es estratégico desde el punto de vista económico, político, geopolítico. Es la nueva frontera que tenemos Sí, nosotros como Colombia, como país, ya nos hemos perdido muchas evoluciones y creo que seríamos muy torpes si dejamos pasar esta evolución espacial a la cual todavía estamos a tiempo de alcanzar. Yo creo que si hay una decisión importante, falta de pronto un poco más, que la gente entienda la importancia que el espacio no es un gasto, sino que es una inversión extremadamente importante, tanto para el desarrollo de empresas, desarrollo de investigación, el desarrollo de capacidades, y creo que sería fundamental que se diera un paso aún más fuerte y hubiera más apoyo, como lo decía ahorita, creando metas concretas, que pudiéramos decir, Colombia en el 2020, en el 2040, en el 2060, va a hacer esto en materia espacial. Parece que el sector privado, digamos, se montó en esto antes que, digamos, que los actores gubernamentales, ¿verdad? Sí. Raúl, usted estaba... Claro, pues el caso es nuestra universidad. Una universidad privada llegó al espacio con un artefacto, mientras que el Estado no lo ha logrado hacer, pero yo creo que en este momento la comisión, que está en cabeza del vicepresidente de la República, estamos recién elegidos de unas elecciones, lógicamente tenemos un nuevo vicepresidente, él va a estar a la cabeza de esto. Entonces el direccionamiento lo vamos a poder conocer dentro de muy poco para ver qué quiere Colombia realmente. Necesitamos un satélite que nos ayude a supervisar nuestras fronteras, o un satélite que nos ayude a controlar nuestras producciones agrícolas, nuestra meteorología, saber cuándo tenemos lluvias, cuándo tenemos sequías. No tenemos que estar comprando imágenes a otros satélites, a otros países, muchas veces repetidas, muchas veces imágenes viejas. Entonces yo creo que en este momento los precios han bajado mucho y la utilidad es muy alta. Y la seguridad para que trabaje muy bien es bastante alta y hay muchas posibilidades que el país va a tener de esto. Entonces, en algún momento, digamos, va a ser menos costoso lanzar satélites que estar comprando la información a través de terceros. Ya está demostrado que es más barato comprar el satélite y lógicamente no es comprar una caja negra, porque todo este proceso ya la Comisión tiene muy claro que lo que vamos es a formar capital humano en esos posibles proveedores, sean de Europa, Estados Unidos, Asia. Entonces hay cosas que vamos a llevar capital humano. Hay personas que ya están capacitadas para recibir esa instrucción. Aquí hay una pregunta, Camilo, que creo que es para usted, para que nos explique realmente esta particularidad colombiana, y es que no encuentro aquí, me disculpo por no poder dar crédito por la pregunta, pero aquí está, es José Melo Gil, que pregunta: ¿existe una ley que determine o prohíba la ubicación de satélites extranjeros en el espacio colombiano? Que en principio... Es una buena pregunta. Una muy buena pregunta y quería entregársela a Camilo porque lo estábamos comentando hace un ratito. Perfecto, sí, es una pregunta que siempre viene al caso cuando hablamos de espacio y de derecho espacial en Colombia. ¿Por qué? Colombia tiene la particularidad de ser un país que está bajo el Ecuador o que está en el Ecuador y tiene una órbita geoestacionaria, entre comillas tiene, que digamos no la poseemos y es inmaterial. Nuestra Constitución del 91 prevé, cuando habla de San Andrés y otros temas territoriales, dice que la órbita geoestacionaria, el segmento de la órbita geoestacionaria que está sobre Colombia, hace parte del territorio, es decir, al igual que el mar territorial. Sin embargo, a nivel internacional, como lo decía al principio, todas las naciones consideran, o la mayoría de las naciones consideran, que el espacio es un bien común, que nadie puede apropiarse de este. Entonces, si bien está en la Constitución colombiana que la órbita geoestacionaria o el segmento de la órbita geoestacionaria hace parte del territorio colombiano, no ha habido ninguna reglamentación interna que prohíba el uso de esta órbita por parte de otros países, e inclusive Colombia ha firmado tratados, por ejemplo, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dándole autoridad a esta organización internacional que hace parte de la ONU para que regule los satélites en esas órbitas. De los países latinoamericanos, ¿cuál lidera la cuestión en el espacio?
Brasil. Brasil. Y Argentina. Tiene su base de lanzamiento. ¿Brasil tiene? Brasil, base de lanzamiento, tienen sus estaciones donde ya tienen cohetes desarrollados y satélites, y han sufrido ya accidentes bastante graves. Hace unos años explotó un cohete con prácticamente todo su equipo de científicos. Fue una gran pérdida humana y de capital, pero Brasil va muy adelante, la Agencia Espacial Brasilera, lo mismo los argentinos, que desde hace muchos años, inclusive a nivel de radioaficionados, hace muchos años tienen satélite en el espacio. Digamos que originalmente fueron los argentinos los que empezaron en Latinoamérica, pero ahora la inversión que está haciendo Brasil en materia espacial es extremadamente alta y por eso ha ido superando a Argentina. Raúl, en las universidades, los estudios universitarios, ¿hay algunos que se centren en eso? Pero no hay ingeniería espacial como un programa. No tenemos todavía en el país ingeniería espacial, pero ya tenemos maestrías que trabajan el tema espacial, y te cuento que en Colombia se realiza una feria aeronáutica que ya está empezando a coger estos segmentos espaciales. En Río Negro se va a llevar el próximo evento, que es con la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana, y allí se van a dar muestras de que sí hay progresos, además de los CubeSats que en varias universidades ya están apropiando, están conociendo cómo es el tema. Nosotros con nuestro Libertad 2 hay ahora los globos ondas, que tú puedes levantar a varios kilómetros de altura y hacer diferentes experimentos para tomar temperatura, radiaciones solares. O sea que ya se está despertando en Colombia esa actividad hacia el espacio. Bueno, nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Les agradezco mucho venir a explicar un tema tan poco conocido para nosotros. Le quiero mandar un agradecimiento muy especial a Pablo Bueno, al ex embajador Ciro Arévalo, y a nuestro productor Felipe Giraldo, sin quien no hubiese sido posible hacer este programa. Nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.